Hoy voy a iniciar con una palabra que quiero que usted me diga qué es lo que significa. La palabra es sinvergüenza. ¿La ha oído usted? Sinvergüenza. ¿Qué quiere decir? Piénselo. Creo que la usamos mucho nosotros los mexicanos. Bueno, pues te voy a hablar de un hombre, te voy a hablar de alguien que era todo lo contrario, que era muy, pero muy vergonzoso. Es decir, sí tenía vergüenza, porque un sinvergüenza es aquel que no se avergüenza, lógicamente. Entonces te voy a hablar para empezar hoy en una carta, en la carta de segunda de Timoteo, es el capítulo 1. Pablo le está hablando o le está escribiendo a Timoteo porque está sabiendo que tiene algunos problemas este muchacho que estaba por ahí comisionado para compartir las buenas nuevas. Y bueno, sucede que pues como todos, yo creo que a todos nos pasa en mayor o en menor cantidad de situaciones vergonzosas o de lo contrario. Nos dice aquí el versículo 8, por tanto, es decir, conecta con lo anterior: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que este muchacho, este joven adolescente, quizás apenas entrando a la juventud o quizás por ahí porque desde niño él había aprendido el Evangelio, por razón de que su abuela era creyente, su mamá también, y lógico, pues el nieto debería de haber conocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y cuando Pablo le conoce, pues lo adopta como su hijo espiritual y lo trae un tiempo con él, pero después empieza a darle ciertas comisiones. Y aquí hay algo que él se dio cuenta y que creo que nos pasa a todos. Cuando nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Ahora, ¿a usted le ha pasado alguna vez que le da vergüenza hablar de Jesús? No me diga nada. Y a mí sí. A mí sí. Si a usted no le da, bueno, no sé bueno, de qué madera está hecha, pero en realidad a mí sí. Varias veces. Y una de las razones por las cuales uno a veces es vergonzoso, la razón es que pues creemos que el resultado de hablar del Señor Jesucristo nos va a traer algunas situaciones difíciles, críticas, o quizás también burlas, como le pasaba al Señor Jesucristo. Siempre Él era burlado por todas las personas que le rodean. Entonces, yo soy muy vergonzoso para ello, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero conforme han pasado los días, los meses y los años, pues ya me atrevo un poquitito más a dar testimonio de Él. Así es que aprovecho con nuestras estancias en los hospitales, seguros sociales o con los médicos, pues procuro hablar del Señor Jesucristo. Como hoy en esta mañana que estuvimos ahí en el seguro social, no tuve mucha oportunidad cuando me preguntaron mi nombre y le dije Seth, y luego ella dijo, la personita que nos atendió muy amablemente, dijo, no he escuchado casi este nombre. Le dije, es bíblico, pero como había algo de movimiento no pude hablarle y el cristal pues a veces impide, pero he procurado que esa vergüenza se haga a un lado para hablar del Señor Jesucristo. Y bueno, quizás usted no sea así, pero yo recuerdo que sí era muy sinvergüenza para lo malo. ¿A usted le ha pasado o le pasó eso, que era muy sinvergüenza para lo malo? Como muchacho, como adolescente, como adulto, a lo mejor, ¿cómo piropeábamos a cada muchacha que pasaba y le decíamos, mamacita, qué chula, qué hermosa estás, y no sé qué más leperadas podríamos, porque éramos personas sin vergüenzas? ¿Entiende usted la diferencia?
que somos vergonzosos para hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero para lo malo somos muy sinvergüenzas. Podemos platicar cuentos colorados, rojos. Podemos escuchar un montón de basura y no decir absolutamente nada para defender aún a veces el honor del Señor Jesucristo. Nos quedamos callados. Y es que somos vergonzosos. Y eso le estaba pasando a Timoteo. Y creo que nos pasa a todos. Yo creo esto que nos pasa a todos. No se me olvida mucho una ocasión que estaba en Cuyutlán arreglando un teléfono hace muchos años, lógicamente, más de 40 años. Yo acababa de iniciar en las cosas de mi Señor, recién le conocía. Y procuraba hablar y decirle a quien cuanto podía, pero allí metí tantito la palabra y el dueño de la tienda, que se llama Camacho, tú puedes conocer, me dijo: ¿y tú a quién predicas? Me habló así fuertemente y yo dije: no, a nadie. ¿Me entiende usted? Quizás esto no le ha pasado a usted, qué bueno, pero a mí me pasó en esa ocasión. Y en otras, pues sí, también me quedo callado. Yo sé que hay que quedarse callado muchas veces por prudencia. Sí, por doña Prudencia. Pero generalmente Dios siempre nos abre una puerta para que le testifiquemos a Él. Ahora, ¿qué de Él? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que testificar? Porque esto le está diciendo Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio. Es decir, de ser testigo de lo que tú sabes, de lo que tú has visto, de lo que tú has experimentado. No te canses no te avergüences. Y creo que cada día nosotros tenemos que trabajar en ello. Generalmente lo hacemos por la aflicción que pudiéramos recibir, quizás burlas, rechazos, enemistades con familiares. Bueno, en nuestro caso, en mi caso, en el caso de mis hermanos, se dio. Nuestros familiares, es decir, no los primarios, es decir, ya los secundarios, es decir, aquellos que no están más cerca de la familia Gutiérrez, pues sí, en cuanto se dieron cuenta de que habíamos cambiado de religión, porque eso es lo que generalmente se dice, y es todo lo contrario, cambiamos simplemente de dirección. Íbamos en sentido opuesto, ahora agarramos el camino que el Señor nos trazó. Entonces yo no me avergoncé de empezar a hablarles a mis hermanos, a papá, a mamá, de mi Señor. Fui el primero de la familia que conocía a Jesucristo como Señor. Entonces yo tuve una puerta abierta del Señor para hablarles. Ninguno de ellos me rechazó. Quizás en un principio me ignoraba, pero conforme fue cambiando mi estilo de vida, ellos se dieron cuenta. Perdí compadres, perdí amistades y perdí algunas personas que se decían amigos, pero realmente no eran amigos. Pero yo siempre procuré testificar en mi trabajo, en teléfonos, desde el mayor hasta el menor, es decir, desde cualquier tipo de empleado hasta el gerente. Yo procuré, sí me temblaban las rodillas. Si decía: ¿a qué horas me aviento a la 1? ¿A qué horas me echo el ruedo? A las 2 y a las 3. Y empezaba, ¿no? Y le decía: quiero hablarte del Señor Jesucristo. No es de trabajo, pero te quiero hablar de Él. Si me concedes 5 minutos, no te voy a volver a repetir más, pero si tú me preguntas, pues yo te voy a declarar lo que yo sé. Testificar es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Los cambios que ha hecho, porque en mi vida ha hecho cambios y yo he visto que en la tuya también. En algunos más, en algunos menos, pero Dios ha hecho cosas maravillosas. Y sobre todo también podemos ver los milagros y las maravillas que Él hace cuando nosotros nos atrevemos a hablar de Jesús. Entonces, también recuerda lo que hacíamos cuando no teníamos vergüenza. Cierto día, hace varios años, andábamos Guti y yo por la feria. Cierta noche por ahí encontramos un miembro que se congrega de vez en cuando aquí,
Y iba contento, muy contento de andar en la feria. No. Bueno, aparte de ello, pero traía una botella de licor en su mano y se meneaba de un lado a otro por todo lo que es lo ancho de el caminar de los andantes ahí en la feria. Venían 3 amigos con él, no nos conoció, no nos vio, pues tú sabes, ¿no? Y yo sé quién es, no está aquí, ni busques, ni lo busques. De vez en cuando viene, todavía nos visita. Pero bueno, yo quizás lo hice también, pero después de que yo le acepté al Señor Jesucristo, yo dije, cero lo que no, fuera todo lo que no le agrada a mi Señor. ¿Por qué? Porque yo me enamoré de Él y yo empecé a testificar de lo que Él estaba haciendo y de lo que iba a hacer en mi vida, de los milagros, de las maravillas. Entonces yo recuerdo el tiempo pasado y recuerdo el tiempo presente y digo, gracias Señor que tú me rescataste de mi vana manera de vivir, porque si no, no sé dónde estuviera, muerto en el infierno, vivo pues quizás en la cárcel o no sé dónde. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 4 del versículo 15 dice estas palabras: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esta es una indicación para nosotros los creyentes, para usted, para mí. ¿Qué cosa? Que si nosotros tenemos problemas con relación al prójimo, con relación a las autoridades, con relación a todo lo demás, nos dice el Señor que aquí a través de Pedro nos dice que si nosotros padecemos, pero que padezcamos no porque hemos quitadole la vida a alguien o porque hemos tomado lo ajeno, o porque nos hemos comportado como malandrines, o por entremeternos en lo que no nos importa. Porque si por eso ocurren situaciones difíciles en nosotros, padecemos, pues estamos cosechando lo que sembramos. Entonces podemos entender que aunque le pidamos perdón a Dios, Él nos perdona el homicidio, Él nos perdona el hurto, Él nos perdona lo mal hecho que hacemos, pero tenemos que pagar las consecuencias ante quien corresponda. Entonces, pues si caemos a la cárcel por alguna de estas razones que enumera aquí Pedro, pues bien merecido no lo tenemos. Así es que, ¿por qué podemos nosotros decirle, pero Dios, yo ya te pedí perdón por eso? Sí, yo ya te perdoné, pero tú tienes una deuda con la sociedad y tienes que pagarla. Así es que debemos de entender esto, lo que nos dice el Señor. Pero fíjate también lo que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Fíjate bien, ahí sí no hay que tener vergüenza. No te avergüences. No te avergüences. Que porque estás testificándole a alguien y te levantó un falso y que le tocaste o que le dijiste cosas y te cargan para allá, para el tambo, tú dices por algo. Pero yo he escuchado personas que han caído en el tambo y que dicen que por causa de Cristo. Y yo sé que no ha sido por causa de Cristo, por las tranzas que están viviendo. Entonces, no es por causa de Cristo. Por causa de Cristo es cuando usted y yo somos castigados, fíjate bien, con derecho o sin derecho, por Jesús, vale la pena. Y es lo que nos dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?
Así es que compara. Si esto nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, ¿qué les va a pasar a aquellos que no conocen a Jesús, que no es su Señor, su Salvador? Entonces, yo hice una cosa en mis principios. Lo primero que hice fue arrepentirme de mis pecados. Paso número 1. Le dije a Jesús: Señor, he pecado mucho. Y estos son los que yo me recordaba en ese momento. Después vinieron otros a colación que habían quedado por ahí escondiditos, y en cuanto llegaban al consciente, yo le decía: Señor, y este otro también de hace tanto tiempo, también cometí este pecado, perdónamelo también. Entonces, de los inconscientes, pues no puedo rendir cuentas, pero de los conscientes sí. Y cuando la inconsciencia traía a uno a la conciencia natural, bueno, yo lo confesaba y le pedía perdón a Dios. Entonces lo primero que yo hice, pues me arrepentí y luego le pedí perdón. Y el arrepentimiento significa que vamos a tratar de ya no hacer ni ese ni cualquier otro tipo de pecado. En esos días, mi hermano Nahum va a estar en una boda popis. Bueno, muy elegante. Muy elegante. No te quiero decir las características, pero lo máximo. Los contrayentes o los futuros suegros tienen mucho, más que usted, ni diga nada. Sí, serio. La cosa es que esta boda la van a hacer en las instalaciones de un viñedo. Y es el mejor vino del país el que ahí se produce. Bueno, yo le dije, aquí me estaba platicando, qué tentación van a tener los creyentes allí, porque de seguro el vino corre por cuenta de la casa. No sé qué vayan a hacer algunos, quizás acá escondiditos, o se lleven al baño una copita o algo y allá, o una servilleta mojada, o allá le van a chupar. No sé cómo le vayan a hacer algunos de ellos. ¿Usted tiene alguna idea? ¿Usted qué haría? Ay, ya lo estoy poniendo en tentación también, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que trabajar en esta área en cada uno de nosotros. Fíjate bien, después de esto yo anhelé, después de que yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios y yo anhelé servirle. Yo me enamoré. Yo estoy enamorado de Él y creo que voy a seguir enamorado de Él. Oye, he atravesado situaciones difíciles, pero eso no ni pensamiento de decir hasta aquí llegó. No, olvídate. No, es como el matrimonio. El matrimonio, una vez casada la pareja, no hay reversa hasta que la calaca te cargue, a uno, al otro, a los dos. Así yo estoy hasta que el Señor venga por mí o me llame de antemano. Pero yo me enamoré, sigo enamorado de Él, sin conocer lo que te voy a leer ahorita. Yo empecé a vivirlo. Ahora, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si tú vienes al libro de los Romanos, nosotros podemos encontrar una instrucción muy importante para cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que estamos enamorados, los que queremos conocerle más. Dice así este capítulo 12: así que, hermanos, habla a los creyentes, les ruego por las misericordias de Dios. Mira qué amabilidad del escritor Pablo, qué gentileza del Espíritu Santo. Porque pues Dios podría decir, les ordeno, les mando, como a veces yo lo hago. Pero nos dice aquí, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. El mejor culto de alabanza, el mejor tiempo que nosotros podemos darle a Dios es ese que nos dice aquí, que presentemos nuestro cuerpo, fíjate bien, delante de Dios, en un sacrificio vivo. Es decir, va a doler, va a costar, va a traernos algunos tipos de preocupaciones o situaciones difíciles. Todo sacrificio, eso causa dolor, tristeza. A veces no sé qué otro calificativo te puedo decir. Tú puedes ver eso que lo hizo David, el mismo David, cuando Dios le ordenó que ofreciera un sacrificio en la era de Arauno, creo que se llamaba, en la era de Arauno. Y ahí el dueño le dijo: rey, yo te doy todo lo que se necesite para el sacrificio, el buey, la madera, todo. Aquí no voy a hacer sacrificio que no me cueste. Esto quiere decir que si no te cuesta, no es sacrificio. Es una limosna. A muchos les cuesta pagar sus diezmos. Sí, es un sacrificio, sí. Lo demás es limosna que le damos a Dios. Pero el sacrificio, sí, eso lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que nos dice además de esto? Nos dice: no se conforme a este siglo, es decir, al estilo de vida que usted y yo vivíamos y al estilo de vida que muchos viven hoy alrededor de ti. Bien, sino que esta es la instrucción, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, no la podemos conocer de ninguna otra manera. Yo empecé a hacer esto sin conocer la Escritura. Yo dije: Señor, aquí está mi vida. Si cambias mi vida, yo les digo a otro que cambias vida. Y eso es testificar. Les empecé a decir a mis padres, a mis hermanos. Empecé a hablarles a mis compañeros de trabajo. Les empecé a hablar a mis compadres, a mis comadres, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis tataranietos. No sé a quién, pero yo les hablaba del Señor Jesucristo. Ninguno fue grosero conmigo ni con nada. No, muy amables todos. Sí, bueno, hubo ocasiones difíciles cuando salíamos a testificar lejos de casa. Bueno, ¿qué fue? Pues que yo empecé a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, esto es maravilloso. Es verdaderamente tremendo cuando uno se rinde a Dios, cuando uno deja aparte todo ese tipo de deseos carnales, que son diferentes tipos de tentación a los cuales usted y yo nos enfrentamos. Y aquí en el mismo libro de capítulo 6 de Romanos nosotros podemos encontrar una indicación que también es valiosa y que vamos a usarla en este momento. El libro de Romanos capítulo 6, el versículo es el 19. Hablo como humana por vuestra humana sabiduría, como vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Tú tienes, yo tengo, generalmente la mayoría tenemos 2 pies, tenemos 2 manos, tenemos un corazón, tenemos una boca, tenemos una nariz, tenemos un entendimiento, tenemos oído, tenemos tacto, tenemos tantos órganos que Dios ha puesto en nuestras vidas, que nos dice que esos órganos, esos instrumentos, esos miembros, los usamos para el mal antes de conocer a Jesús. Y nos dice ahora lo mismo, la misma capacidad. No te voy a pedir más, Seth. El mismo esfuerzo que hacías para lo anterior, aplícalo para lo nuevo. Yo que conocía de Cire,
Y en los 40 no había tantos medios de comunicación como ahora. El cine ambulante atraía a las personas. Entonces me conseguí un proyectorcito por ahí chiquito, los que teníamos ahí en el que era Cine Tropical, pues eran equipos muy grandes, estos eran movibles. Me conseguí uno muy chiquitito con película 16 milímetros, cargué con mi bocinita y la trompeta que ponía arriba del carro, un micrófono todo viejo, pero yo les llegaba a un rancho y decía: buenas tardes. Venimos a pasarles una película de la vida de Jesús, bonita, milagros, maravillas, véngase a verla, es gratis, es gratis, es gratis. Yo eso sabía, yo eso aplicaba. Si antes lo hacía para otro rey, para otro príncipe, para otro demonio, el diablo, ahora lo voy a hacer para el Señor. Y venía la gente. Y así me temblaban los pies al pasar delante de 300 o 400 gentes con todo y chiquillos, a decirles ahí, a veces el micrófono, el cable no alcanzaba y les tenía que gritar: Jesucristo les ama y quiere hacer milagros, bla, bla, bla. Y ahí les hablaba. Sí, el poder del Espíritu Santo lo hace en ti. Basta que dispongamos lo de antes en lo de hoy. Lógico, lo que no es pecaminoso. Pues antes a mi papá le pedían: León, tráete una película de esas buenas de pasión. Las de pasión eran las de Tongolele a máximo. Pero decía mi papá, yo recuerdo que decía mi papá, de la pasión de Cristo: no, León, de la otra pasión. Entonces, pues yo, ¿qué te dice? Aplicaba para la otra pasión, ahora lo apliqué para la pasión de Jesucristo. Sí, había momentos difíciles en las rancherías, en los pueblos. Algunos de ustedes saben de esto, mis hijos más, porque andaban a un lado de nosotros. Gracias a Dios por ello. Siempre nos libró, siempre de personas que trataron de matarnos, de hacernos. Vimos milagros tras milagros. Y esto es lo que nos dice aquí la Escritura: hablo como humana por vuestra humana debilidad. Es decir, no te voy a pedir más. Que así como para iniquidad, para el pecado, presentasteis vuestros miembros, tus manos, tus ojos, tus pies, todo aquello para servir a las borracheras, al adulterio, a la fornicación, al robo, a la mentira. Bueno, así ahora para santificación, presenta tus miembros para servir a Dios. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes siervos del pecado, ahora ¿qué? Siervos de Dios. Nunca dejamos de ser siervos. Ahora, ¿quién es nuestro amo? Pues depende a quién le sirvamos, a quién le dedicamos pues la mayor atención. Bueno, nos dice aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación, es decir, apártate para Dios, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es nuestro Dios y Señor. Milagro tras milagro en la vida de Guti, en mi vida, en la vida de mis hijos. Cierto día mi esposa le había pedido que ella diera el testimonio porque tiene los datos más precisos, pero pues está en cama ahorita y voy a tomar su lugar. Cierto día mi esposa mandó a Lot, tenía aproximadamente entre los 6 o 7 años, a que trajera cierta cosa, cierto artículo de ¿cómo le llaman lo que está fuera de las casas? Eso que está
donde ponen macetas, donde se me fue el... ¿Cómo? Otra vez fuerte. No, arriba en los techos, la construcción. Bueno, un alero de concreto que está para la calle en el segundo piso, así se lo describo. Ya a mis 77 años se me chispotean muchas cosas, pero si alguien sabe, gríteme, ¿no? Entonces, bueno, estaba cerrado. Balcón, gracias, como balcón. No tenía cerco ese pequeño balcón que quizás algunos 2 metros o 3 de ancho por 7 del tamaño de la casa. Y bueno, sí, una buena puerta que daba acceso a la recámara de Lot. Y entonces mi esposa le dijo: hijo, ve y tráeme esto del balcón, pero por favor ten cuidado. Y entonces el chamaquito subió y abrió la puerta. Y bueno, esta puerta se le ocurre cerrarse. Se cierran por dentro. Llegó un pequeño ventarroncito, le cerró la puerta y metió el pasador, de esas puertas que usted jala y se cierra. Había cristales y toda la cosa. Empezó, creo que, a gritar: mamá, mamá. No le escuchó. Entonces él recordó y vio todos los milagros que Dios estaba haciendo en sus vidas y en las vidas de nosotros y de la gente a la cual nosotros les hablamos de Jesús. Y entonces él dijo estas palabras: Señor Jesús, ábreme la puerta, por favor. Y un rechinido, se abrió la puerta. Oye, eso es maravilloso. Yo sé que tú has experimentado esto más, pero cuando tú empiezas desde niños a tus hijos enseñarles de esa gracia, de esa misericordia, pues, y se sigue avivando ese fuego, pues ¿qué niño va a querer salir de ahí y probar de los deleites temporales del pecado que solamente traen muerte? No digo que no peque uno, porque todos pecamos, nos dice la Escritura. Yo peco, pero pido perdón, me arrepiento, le pido perdón al Señor Jesús y Él murió por mis pecados. Abogado tengo, se llama Jesús. Entonces yo amo a Jesús. Cierto día también mi esposa se movió por ahí un garrafón y sucedió de que pues se quebró. Y una de las astillas del cristal fue a su pierna, a la pierna preciosa de mi esposa, ¡pum! Y le abrió una herida y empezó a sangrar. Y bueno, mucha sangre, todavía trae ahí la marca. Y le dijo a la muchacha que nos ayudaba, no recuerdo ahorita el nombre, le dice: por favor, tráeme un trapo de allá de arriba. Y la muchacha estaba más espantada por la sangre, subía, bajaba y sin nada, y subía y bajaba, y oye, el trapo, no. Lo mismo. Mi hijo estaba saliendo de la escuela que estaba enfrente de casa. Y sucede que llegó en ese momento, pues ¿quién lo trajo, no? Pues ¿quién? Pues ¿quién? El Señor lo trajo y va viendo eso. Entonces inmediatamente cogió una cubeta de agua de esas grandes, puso otra y le puso la pierna para arriba. ¿Quién le dio la sabiduría? Este niño de 7 años, ¿no? Y le dijo: diablo, en el nombre de Jesús no vas a matar a mi mamá, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y mira, dejó de fluir la sangre. Milagros, maravillas. ¿Qué te diré de mi hija? Linda muchacha. Cierto día estaba levantándose un ventarrón, ahí vivíamos en el Diezmo, donde es hoy la casa de recuperación Los Valientes. Y venía un remolino levantando techos y tejas de las casas vecinas. Lo veía a ella y lo veíamos todo por las ventanitas que teníamos ahí, curvas. Y bueno, venía el remolino bastante fuerte. Y mi hija se puso en una ventana y le dijo: remolino, deshácete en el nombre de Jesús. Se acabó. ¿Puede Dios? ¡Claro! Pero está buscando hombres y mujeres conductos para mostrar su gracia, su amor, su misericordia, su poder.
Mi esposa y yo, déjame decirte, sufrieron cuando yo me enamoré de Jesús. Porque el estilo de vida cambió radicalmente. Porque ya no servía yo al pecado, mi esposa tampoco. Entonces, pues ya no había tantas salidas, ya no había tanto como gastar lo que no teníamos, porque estábamos siendo probados por Dios. A veces el refrigerador estaba vacío, no había que comer, cierto, pero ahí podíamos ver el milagro, ¿no? Cierto día, ya lo ha dicho Guti, quedaban 2 patitas de pollo para dárselas a la perrita. Y bueno, los hizo caldito Guti y eso preparó para que comiéramos. Y cuando llegó lo de la escuela, dijo: ¡oh, estas son las patas que le iban a dar a la perra! No sé si comió o no comió, ¿para qué te digo? No. Bueno, pero vimos multiplicación de panes, una y otra y otra. Que se enamora uno de veras. Cosas maravillosas. Pero te voy a decir, con tanta situación difícil, yo no olvidé la comisión. El Señor Jesucristo: recibiréis poder. Y antes de que se vayan, reciban el poder, dijo el Señor Jesucristo. Esto nosotros podemos verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era la tarea de los primeros, de los segundos y de todos los discípulos de Jesucristo. Cuando conocí a Jesús, yo no me desentendí de mi familia, pero obedecí a Jesús. Y empecé, ¿dónde? En casa, en mi casa. Aquel hombre que había sido libertado de tantos demonios, ¿dónde fue? Ya se me fue el nombre ahorita. Quiso seguir a Jesús y le dijo: déjame seguirte. Y él le dijo: ve a tu casa y cuéntales todas las cosas que yo he hecho por ti. Yo empecé por mi casa. Los discípulos empezaron por su casa. Pedro, Juan y todos empezaron por su casa. Y después de que habían comenzado por su casa, pues siguieron ahí en la ciudad donde vivían, en Jerusalén. Y podemos nosotros encontrar cuántos y tantos milagros ocurrieron ahí en Jerusalén. Muchos. Maravillas. Cojos sanados, ciegos que regresaban a su vista. Bueno, una gran cantidad que aún el más incrédulo podría decir: ¿de dónde tienen estos hombres este poder? El poder era, es y siempre será del Espíritu Santo. Pero había ocurrido algo en ellos. Muy cómodamente se quedaron en Judea. Escucha bien. Se quedaron, en Jerusalén. Dios les había dicho: su casa, y luego se van toda la ciudad de Jerusalén, aquí donde ustedes viven. Y ahí se quedaron muy cómodos. Y hoy en nuestros días la mayoría de los discípulos yo puedo encontrar, no en ustedes, pero yo puedo encontrar que no han testificado ni en su casa, tampoco en la ciudad.
no la mayoría. Gracias a Dios, Dios ha levantado un pueblo grande, victorioso, que se está, pero no todos, es un porcentaje pequeño. Ayer estuve en un onomástico, en una fiesta bonita que le brindaron al misionero Daniel, Pablo Daniel, y su esposa, ay, se me fue ahorita también el nombre, Jessie. 50 años. ¿De qué? De matrimonio, no, de ministerio en México. Él es americano. En México. Fíjate bien. Y de antemano me dijeron, pues tú vas a tomar un tiempecito, 2 minutos para orar. Y escogieron a mi hermano Naúm, llamaron a otros pastores de por ahí del estado de Jalisco y de Vallarta, y bueno, nos dieron 2 minutos. Pero uno de sus hijos tiene 10 años ahora en Italia, hablando del Señor. 10 años, uno de sus hijos. El otro, llamado Sonny, no sé dónde esté, no sé realmente, pero sus 2 hijos, sus 2 hijas que tiene, trabajan para el Señor. Y ellos estuvieron testificando de su papá. Dice, gracias a papá, que enfrentó todas las tribulaciones y no se echó para atrás. Y si le sufrimos, pero lo importante es que papá siguió. Y bueno, dice, ahora nosotros los jóvenes, pues lógico, nosotros ya estamos viejos, nosotros los jóvenes estamos, dice, recibiendo parte de esta herencia del conocimiento de Jesús y lo estamos aplicando. Yo tengo mucho tiempo que los conozco, más de 40 años. Quizás por eso me dieron el privilegio, también aún. Fíjate, se acercó un hijo de él, más o menos como de la edad de Lot, y platicando me dijo, ¿qué está pasando ahí en Tecomán? Le digo, mira, quizás la congregación no está creciendo, quizás hasta está disminuyendo, pero Dios nos ha abierto una puerta muy grande con los niños, y ahí yo voy a enfocar todas las baterías que se puedan en los niños. ¿Sabes por qué? Porque es más difícil enderezar, no es imposible enderezar un árbol torcido que desde niño que se vaya derecho. Y gracias a Dios, gracias a ustedes que están poniendo ese esfuerzo. Sí, yo sé que han dejado algunas buenas tareas, quizás unas buenas cosas que hacer, pero las han ofrendado su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro mejor culto racional, no de lo que era, racional a Dios. Y Dios se mueve con milagros. Maestros, no temas, no te preocupes, tú ora por los niños, que los niños oren por sus hermanitos, si están enfermos que vayan a su casa y que oren por sus hermanitos. Van a ver milagros los niños, pero maestros, sígueles animando, háblales del gran poder de Dios para todo aquel que cree. No desmayemos los que quizás por alguna razón pues nos hemos quedado en casa, es decir, cuanto más les hemos hablado a casa y no me han hecho caso. No te preocupes, Dios tiene su tiempo. Uno de mis muchos hermanos, que es mayor que yo, empieza a conocer de Jesús. En algunas familias, ya que se están despidiendo de esta vida, dicen, Dios, perdóname. Bueno, valió la pena tu oración constante. No ceses, pero primero con nuestro testimonio. Mira, esto he hecho, yo era borracho, ¿vale? O hermano, o tío, o primo. Y también, ay, cómo engañaba a mi vieja. Como puedas decirle, pero mira, todo eso, Dios me ayudó para salir de todas esas cosas que me dañaban. El cigarro,
ay, yo no sé si traiga cáncer ahí en los bofes, bueno, ahí en los, ¿cómo se llama? Los riñones, pues no sé dónde. Pero por ahí tú ya sabes a dónde va el humo. Y alguien dijo, si fuera la voluntad que fumáramos, nos hubiera puesto un escape para que saliera el humo, como los carros, pero no, es señal de que no quiere que fumemos. Y es cierto. Bueno, lo entendemos también, ¿verdad? Entonces, si te quedas en casa, no te quedes ahí ya, empieza a levantarte. Estamos en los últimos días y Dios va a traer un derramamiento de su espíritu para rescatar lo último antes de que nos lleve a celebrar las bodas con Él, con Jesús. Así es que hay que levantarnos. ¿Qué dejaste estirado? Ya no se puede levantar, vete a otro lugar, hay muchos lugares. Mi hermana, la más chiquita y única, ya es pastora en este terreno de por ahí de Cihuatlán. Me dijo, hermano, estamos empezando, ¿qué me aconsejas? Bueno, tiene su pastor, pero pues puede uno darle ideas, ¿no? Ayúdanos. Sí, no tengo ni un micrófono, no tengo ningún amplificador, no tenemos nada de nada. Yo te voy a dar aparatos que ahí tenemos que no usamos. Por eso ya está libre ese ahí. Por eso le di 2 micrófonos, cables no le di porque estaban todos echados a perder. Pero se los funcioné y una bocina. Y aquí está, ya tienes para empezar 2 micrófonos y adelante. Literatura, aquí tienes literatura. ¿Qué más que ocupas? Se le proveyó también de regalos para los niños de Navidad. Una cantidad que quedaron por ahí de alguien que no recogió. Llévatelos también. Y adelante. Dice, ¿cuántos niños hay en tu iglesia? 10 niños. Bueno, le dijo Lot, mire tía, por favor, que cada niño invite a otros 2, creo, 3, ¿ya? 3 amiguitos y los traiga a la iglesia. La más chiquilla de mis hermanas, mira, el ejemplo arrastra. Serio, papá, tus hijos tienen un gran valor para Dios. De veras, tú también, pero Él los ha puesto allí, en tus manos. En el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 8, el versículo es ahorita te digo, el 4. ¿Qué había pasado? Pues había sucedido algo. Ellos habían quedado muy cómodos en casa y en la ciudad de Jerusalén. Ya habían llenado quizás toda la ciudad del evangelio. Ya casi todos los que deberían de haber oído habían escuchado. Bueno, Dios les tuvo que dar una ayudadita. Por favor, escucha esto. Cuando nosotros no queremos caminar al ritmo de Dios, Dios nos da ayudaditas. Qué bueno es el Señor. De veras. Así como tu papá, a tu mamá le das ayudaditas a tu niño, tu hijo, tu hija, cuando no quieren estudiar, cuando sus calificaciones pues están bajas y tú no estás conforme con esto, y tú le dices, te voy a dar una ayudadita, mijo. Vas a apagar el televisor, no vas a ver tus novelas, no vas a ver esto, y nos vamos a poner tú y yo aquí, vamos a platicar y vamos a sacar las cuentas y vamos a ver qué hacemos, pero yo quiero mejorar tus calificaciones. Pero papá, déjame aquí el teléfono. No hay teléfono, ¿eh? Una niña ahorita en el Seguro Social, ¿sabes cómo la estaba entreteniendo la mamá y la niña no llegaba al año? Con un aparato de estos. Y estaba la niña. Le dije a mi esposa, mira, ya no ocupan sonaja. ¿Se acuerdan de las sonajas? Ya no, ya se modernizaron los chiquillos, las niñas, los bebés. Las sonajas, ya quebró la fábrica de sonajas. Pero Dios tiene misericordia y nos ayuda. Y nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Trajo, ¿sabes qué, Dios? Una persecución. ¿No quieres caminar? Ok.
yo me voy a encargar de que camines. Y empezó a alborotar la gallera. A las autoridades las empezó a apretar y les dijo: pícale la costilla a mis hijos, porque están muy cómodos en casa comiendo sus frijolitos calientes, ya no echan bastimento, ya no echan lonche para caminar al pueblo siguiente. Están muy cómodos aquí sentaditos viendo su celular o viendo todo tipo de pantalla, o bueno, entreteniéndose, perdiendo el tiempo, desperdiciando y no redimiendo el tiempo. Dales ahí un empujoncito. Y el diablo contesta: y si me echo algunos, pues échate algunos. Échate algunos. Y te voy a decir a quiénes. Ahora tú dices: así pasa, así se da, aquí está en la Biblia. Chécalo. Ya lo hemos platicado. ¿Quién va a atarantar al rey fulano? Le preguntó Dios ahí a los demonios. Y dijo: yo voy. Aquí está. ¿Y cómo lo vas a atarantar? Voy a poner en él espíritu de mentira. O sea, yo soy el espíritu de mentira. Me voy a colar a él y lo voy a llevar a lugares donde tú, Dios, lo estás protegiendo. Levanta tu cerco y yo me voy a meter. Ok. Levantado el cerco. Aquí está, chécalo. Yo te lo digo de una manera sencilla para que entendamos hoy en nuestros días. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo escuche Juan. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aprendieron la lección rápido. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Maravilla. Los discípulos necesitaron ayuda de Dios, y esa ayuda, la gran mayoría de ellos entendieron el por qué. Bueno, si es necesario, vale la pena. Y yo creo que todos necesitamos ayuda para testificar que Jesucristo es nuestro Señor. A veces algún familiar que no le has dicho, le estás viendo que se muere y tú dices: ay, voy a decirle antes de que se me muera, ¿verdad? Vas y le testificas y el día siguiente está sano. Ay, está bien. ¿Qué esperabas pues? Vale. ¿No? ¿Qué esperabas? ¿Que lo metiera al hospital? Entonces yo creo que algunos pueden ocupar este tipo de ayuda. Es ayuda, porque es mejor eso que no recibir este tipo u otro tipo de ayuda. Bueno, te voy a hablar el testimonio de una persona verídica, lo que le ocurrió. Él recibió la instrucción de ir a cierto lugar para que compartiera las buenas nuevas. Pero pues él tenía un buen carro, y cómo iba a desperdiciar ese carro último modelo y que se podía pasear por todos lados y hacer rugir el motor y casi hasta jugar carreras y arrancones, y andaba en la vida alegre. Bueno, para aquí y para allá contento, sus comelitonas, y olvidó la instrucción de ir a ser discípulos. Bueno, ¿recuerdas al hijo pródigo? Algo así. Bueno, chocó su auto y se lastimó un poquitito. La libró. Y como Jonás dijo: Señor, ahora sí voy para allá. Y entre que sí voy para allá, a donde le había sido comisionado por el Señor, pues se le olvidó. Y no se olvidó prontamente, porque el Espíritu Santo, nuestro recordador, ahí estaba: tienes una comisión, acuérdate que te comprometiste, acuérdate del accidente, acuérdate de lo que te pasó, acuérdate, pero se fue engruesando el entendimiento. Se puso un tapón y el Espíritu ya no lo oía. Algo así, porque habla el corazón. Ya no oía al Espíritu Santo. Yo pregunto: ¿cuántos creyentes habrá en el mundo que no escuchan al Espíritu Santo por sus negligencias?
Si tú me preguntas, ¿tú lo escuchas? Yo lo escucho, yo sé. Yo platico con Él, con el Señor, cada día, cada día. Bueno, pronto olvidó, dejó de escuchar la voz exhortadora del Espíritu Santo. No pasó mucho tiempo, ya no se recordaba de ningún compromiso que había hecho con el Señor, un pacto. Y entonces se puso a navegar en una pequeña lancha que él tenía por ahí en una de las playas. Y bueno, anduvo por ahí y por allá, pero sucedió que hubo un problema y la lancha naufragó. Y él quedó a la deriva. Y las olas, como por arte de una mano poderosa desde el cielo, lo arrinconó a los peñascos, que esos que sobresalen de las aguas, y de ahí se agarró. Pero tú sabes cómo están esas rocas, esas piedras, filosísimas. Y venía una ola, tarracas, otra ola, parracuas. Le dejó la cara desfigurada. Cuando Dios pensó que ya había entendido, pues mandó rescatarlo, lo rescató. Y de ahí, sabes que en adelante nunca olvidó la comisión y la forma que Dios usa para ayudarnos. Cada vez que se veía en el espejo, decía: sí, Señor, voy para allá. E iba y obedecía todo lo que el Señor le decía, pero con una cara marcada. ¿Qué necesidad hay de traer las caras marcadas? ¿Qué necesidad hay de traer una parte del cuerpo quitada de ella, del cuerpo? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Dios en su gracia, en su amor, quiere que entendamos esto. Quiere que no entretengamos a las personas. Dice el versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Les predicaba a quién? A Cristo. Él sabía que no había tiempo que perder. Él sabía que no había tiempo para entretener a los que le escuchaban. Yo no tengo tiempo para entretenerte, de armarte aquí un show, de traerte un artista, de traerte esto para entretenerlos, de ponerles una película en lugar de una predicación, de hablarles yo de la gracia, de la misericordia. Yo no tengo tiempo para eso, ni tú tampoco. Quizás por eso estamos vacíos. No, yo no creo que por eso, no sé por qué. Pero lo que sí te digo, que no estamos los pastores que escuchamos la voz de Dios para entretener, para atenderlos, sí, y decirles: qué bonito te ves tan bien, y decirle: pásele por aquí. Pero pueden ser amables, ¿no? Ayer recibimos una amabilidad tremenda, ¿no? Los mismos anfitriones: ¿qué le falta, pastor? ¿Qué le falta? No, estoy bien, muy bien, gracias. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero no nos alcanzamos. Regresé a las 9 de la mañana del seguro. Guti no quiso comer nada ahorita. Dijo: no, vete. Y me peiné rápido. Y me puse otros pantalones. Los calzones no me los cambié porque me iba a tardar más. Pero sí dije: a ver qué alcanzo. Dios es grande, es misericordioso, pero necesita de tus manos. Nosotros necesitamos de tus manos. Hay algunos de ustedes tuvieron que cambiar ciertas actividades que yo no pude hacer por esta situación, pero yo sé que hay gente aquí que lo hace y lo hace muy bien. Entonces a lo mejor Dios quiso mover un poquitito a aquellas personas que necesitaban mover para decir: ah, caray, se necesita aquí estar más presentes, tener más cuidado de esto. ¿Sí? Mi papá decía: hijo,
hijos, todo lo que hay aquí es de ustedes cuando yo me muera. Y nosotros de broma le decíamos, pero ¿cuándo? Entre nosotros, ¿no? Pues queríamos la herencia. ¿Cuándo? Dios nos ama. Dios nos ama. No tuvo tiempo Felipe, ni quería perder el tiempo entreteniéndolos con chistes, con artistas como trayendo a Yuri y otros cantantes. No un tipo de show. No, él directamente de Jesucristo, porque a eso había sido y somos comisionados a ser testigos de Jesús, de la cruz, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección y de su próxima venida. Ya está a la vuelta de la esquina. Maldad tras maldad, de veras, horrible, horrible, horrible lo que tú puedes ver. Aquí nos robaron la última vez el lunes, se llevaron ese equipo que está ahí, te había platicado en días pasados. Por eso todavía tenemos problemas de sonido, porque yo ando ocupado, serio. No me canso. Bueno, sí, ya le digo, Guti, 30 minutos. Órale. ¿Sabes por qué respondían estas personas el mensaje? Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas situaciones de este tipo que Felipe estaba involucrado has estado involucrado? ¿En cuántas? Ajá. Por lo menos de observante. Es decir, que estés ahí, tú dices, chirriones, esto es así, esto es la expulsión de un demonio. Te puedes asustar, pero se aprende. Lo que sí, Felipe recordó estas palabras que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16. Del capítulo 16, el versículo 17 es esta. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Hay una llamada de Alejo Manso, es uno de mis hijos que conocieron a Jesucristo por nuestro medio hace 40 y tantos años. Ahí está comunicándose. Alejo Manso está llamando por Messenger. No sé cómo se pronuncia. Ahí está. Yo tengo aquí el teléfono para ver el horario. Pero fíjate bien. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Escuchas? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es para ti. Es para todo hijo de Dios. Pero no podemos experimentarlo cómodamente en casa, cómodamente en la iglesia. Tenemos que ir a la ciudad. Se acercó Son y me dijo, pastor, ¿cómo le va ahí en Tecomán? Le digo, mira, pues a veces hay poca, a veces hay un poquito más de gente, pero Dios nos ha bendecido con los grupos familiares, con los grupos de niños. Hay 30 grupos de niños aproximadamente. Gracias a Dios, gracias a usted que se ha dejado ser un instrumento de Dios. En estos días queremos abrir con la colaboración de ustedes en Galeras. Ya pasaron las fiestas y ya vamos a continuar. Ofrece tu casa, por lo menos. Aguanta un montón de chiquillos cada 8 días. Y atrévete a hablarles de la gracia y del amor de Dios. Te habilitamos con lo que necesites.
pero sobre todo el Espíritu Santo te lo va a dar. Y vas a ver milagros y vas a ver maravillas y vas a poder echar fuera demonios. Ponte de pie. Dios te llama, Dios te ama, Dios te quiere. Dios quiere mostrar su poder en ti por su gracia, no por lo que tú haces, por su gracia. Pero tenemos que ponernos a funcionar. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza, recíbelo, mi Dios. Gracias, gracias. Dios le bendiga.